se calla, cuán oscura es mi alma si tu amor llega a faltar. Porque como antorcha soy, es momento de mostrar un reflejo en mi interior. Aquí estoy. Enciende tu luz en mí y haz brillar mi vida con tu amor. Enciende tu luz en mí para llevar tu amor y salvación. Familia, muy buenos días. Damos inicio a nuestra programación especial en Casa con Dios. Esta Semana Santa, hoy Jueves Santo, mañana Viernes Santo y el sábado tendremos una vigilia mundial de toda la noche, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, una vigilia de resurrección, cerrando esta hermosa semana, Semana Santa, en medio de cada una de nuestras casas, en medio de nuestras familias, y en esta plataforma en la cual nos podemos conectar con ustedes y podemos estar muy cerca, a pesar de la distancia, a pesar de que todos estamos en casa, pero estamos en la unidad de esta conexión y qué bueno saludarles. Hoy tenemos invitados especiales, hoy se unen a esta conexión la ICT, el Ministerio de Guatemala, y al cual les envío un saludo muy especial a cada una de las familias que en esta mañana, siendo aún las 9 de la mañana ya, nos acompañan y se unen y se unirán a estos 2 días de estas actividades. Qué bueno compartir con ustedes, qué bueno, hace poco llegué acá a Lima, recién trasladado, y bueno, qué bueno poder contar con ustedes como invitados especiales. Así que recibamos un saludo muy especial. Tenemos 2 días muy especiales para invitar también a personas nuevas que hagan parte de esta conexión, a sus familiares, a sus amigos y a todo el que le quiera enviar este link de conexión, pues bienvenidos sean. También saludamos a todas las personas que por primera vez nos acompañen, reciban un cordial saludo y prepárense para una semana muy especial en el cual vamos a aprender de la palabra de Dios, basados en la visión de la Biblia y la visión en este año que es el año del labrador, año en el cual estamos convencidos de la bendición de Dios sobre nuestra vida y es la que vamos a hacer efectiva en este tiempo de Semana Santa. Bueno, y nuestro tema de hoy se titula La bendición para el escogido. Y vamos a entender el significado de por qué somos escogidos, vamos a entender la bendición que proviene de Dios, qué relación tiene en esta Semana Santa hablar que nosotros como hijos somos escogidos y que Dios ha derramado bendición sobre nuestra vida. Y vamos a hacer un ejercicio participativo en el cual pues el requisito es que en familia todos hagamos parte de esta introducción a nuestro tema. Y a continuación usted va a ver unas imágenes ilustrativas que van a describir el versículo bíblico en el cual vamos a estar profundizando durante este tiempo. Así que yo le invito a que revisemos la siguiente imagen. Y vemos cada una de las figuras, es versículos bíblicos completos de algo muy importante que está escrito en la palabra de Dios. Así que podemos participar entre la familia, escribir en una hojita, hacer la propuesta, a ver si desciframos ese versículo que está detrás de cada una de estas imágenes.
Si tiene alguna propuesta ya lo puede ir escribiendo en el chat. Si no tiene todavía alguna, entonces le doy una pista y es en donde está el corazón, se refiere a la palabra Dios. Cambie el corazón por la palabra Dios y esa es una gran pista que nos puede llegar a ubicarnos un poco más del contenido. El requisito es que escriba ahí en el chat, vaya escribiendo las propuestas. Aquí estoy. Enciende tu luz en mí y haz brillar mi vida con tu amor. Enciende tu luz en mí para llevar tu amor y salvación. Con mi voz y con mi vida mostraré al mundo lo que tú hiciste en la cruz. Porque como antorcha soy, es momento de mostrar tu reflejo en mi interior. Aquí estoy. Enciende tu luz en mí. Bueno, entonces los que acertaron, pues felicitaciones. Los que se acercaron, pues vamos a leer el versículo bíblico en que consiste. Es Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Y recordemos lo que dice. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. A eso se refiere esas figuras y este es nuestro versículo base que desarrollaremos en los siguientes minutos. Así que en medio de esto hay algo muy importante y es empezar este tiempo entendiendo el amor de Dios. Este versículo habla de la bendición de Dios para sus hijos, para sus escogidos. Y si hay algo que tenemos que entender y disponernos en esta Semana Santa, es ir más allá de la tradición de celebrar no solamente la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo, sino disfrutar y tener un encuentro personal con Él. Y Él ha buscado por todos los medios que ustedes y yo tengamos ese encuentro con Él. Un encuentro donde experimentemos su amor, un encuentro donde experimentemos su paz, su bendición sobre nosotros. Todo el bien de Dios ha sido derramado sobre nuestra vida y es muy importante que nos dispongamos a estos días, los cuales vamos a estar compartiendo en familia, podamos tener una experiencia muy personal con el amor de Dios. Así que vamos a hacer un ejercicio y es empezar este tiempo pidiéndole a Dios de esa manera. Encontrarnos con su amor y a través de cerrar nuestros ojos, escuchar una canción de nuestra banda musical Renuevo que en lo personal ministra mucho mi vida en tiempos de oración, el cual cuando hago el ejercicio de colocar en esas letras, estar convencido que es la voz de Dios para mi vida. Así que con sus ojos cerrados, ahí sin distraerse, yo le invito que escuche esta canción y podamos empezar este tiempo con el mensaje más importante de esta Semana Santa y es encontrarnos con el amor de Dios, el cual ha estado siempre detrás nuestro para darnos a conocer su inmenso amor por nosotros. Desde el principio te he amado, desde hace tiempo te he extrañado. En aquellos días que lloraste,
me acerqué a ti a susurrarte que quiero acercarme cada día para que seamos solos tú y yo. Déjame amarte sin medida. Yo quiero habitar en ti y que haya vida en tu existir. Siempre te he amado hasta la muerte, aquella que di en una cruz, llevando todo tu dolor, porque te amo. Desde el principio te he amado, desde hace tiempo te he esperado, aunque a veces no me respondiste. Siempre he estado yo aquí a tu lado. Quiero acercarme cada día para que seamos solos tú y yo. Déjame amarte sin medida. Yo quiero habitar en ti y que haya vida en tu existir. Siempre te he amado hasta la muerte, aquella que di en una cruz, llevando todo tu dolor. Y aquel tiempo quedó atrás, suelta el pasado, toma mi mano y juntos comenzamos hoy un viaje nuevo. Déjame amarte sin medida. Yo quiero habitar en ti y que haya vida en tu existir. Siempre te he amado hasta la muerte, aquella que di en una cruz, llevando todo tu dolor, porque te amo. Bueno, y escuchando la voz de Dios a través de estas hermosas letras de nuestra banda musical Renuevo, inspiradas no por otra cosa, sino la palabra de Dios, podemos entender parte del mensaje de amor que Dios tiene para este tiempo de Semana Santa. Y en nuestro tema, pues hoy podemos entender cuál es la bendición que tenemos como escogidos. ¿Y a qué se refiere la bendición? La bendición de Dios a nuestra vida viene de parte de Dios. Él siempre ha pensado en su amor para nosotros, que quiere decir todo el bien para nosotros. En Números, precisamente, capítulo 6 del 24 al 26, está descrito como ley dada a Moisés cómo se debería bendecir al pueblo escogido por Dios. ¿Y qué representa el pueblo escogido por Dios? Israel representa en la actualidad que ustedes y yo, como hijos de Dios, hemos sido escogidos por Él. Y es muy importante entonces entender que la bendición que se refiere acá, establecida en la ley, no es otra cosa sino el cumplimiento de la bendición de la venida de Cristo acá, al mundo, para que a través de su muerte, pero también de su resurrección, que es lo que celebramos ahora en Semana Santa, recibamos todo el bien de Dios, su amor y su misericordia para nuestra vida. Esto nos hace hijos de Dios.
Así que cuando hablamos de la bendición de Dios, la bendición para el escogido quiere decir la bendición para aquel que ha sido hecho hijo de Dios, porque fuimos escogidos por Él para acercarnos a su amor, recibirlos en nuestro corazón y así convertirnos en hijos de Dios. Así que cuando hablamos de la bendición de Dios para sus escogidos, estamos hablando de la bendición de un padre para sus hijos. Y eso es lo que significa. Y eso lo entendemos también en Juan capítulo 1, versículo 12. La palabra de Dios nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, refiriéndose a Jesucristo. No hay bendición más grande y no hay manifestación más grande del amor de Dios y del bien de Dios para la vida de sus hijos que la venida de Jesucristo. Y todo aquel que acepta ese amor que proviene a través de Jesucristo, inmediatamente lo acepta en su corazón como su Señor y su Salvador, se convierte en hijo de Dios. Y esa es la bendición que entendemos que proviene de Dios. La bendición de Dios es enviada a nuestra vida. La bendición de Dios, Él nos permite experimentarla a través de reconocer que es el amor manifiesto a través de Jesucristo. Y el ejercicio, y más bien de orar por esa bendición establecido desde el tiempo de Moisés como la ley que era dada a través de la familia sacerdotal, a través de los levitas. De hecho, esto habla de la bendición de Aarón hacia el pueblo, de qué manera había que orar por el pueblo de Israel que es escogido. Israel representa para usted y para mí, no solamente en esta Semana Santa que vemos películas todo en el entorno a Israel, ¿no? Vemos de Moisés, vemos de las plagas, vemos de la vida de Jesús y todo en torno al pueblo de Israel. Representa no solo conmemorarlo cada año, ¿cierto? En Semana Santa o de pronto en época navideña donde hablamos del nacimiento de Jesús, sino significa entender que el pueblo de Israel como escogido representa su vida y la mía, representa el que mi familia ha sido escogida para recibir la bendición de Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? Que hayamos sido escogidos como hijos para recibir todo el bien de Él. Y todo el bien se manifiesta precisamente al recibir a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. En eso significa. Por eso, cuando hablamos de el versículo en capítulo 6, del versículos 24 al 26, vamos a empezar a desagregarlo. Y lo primero que vamos a hablar es de la bendición. ¿Y por qué la bendición? La bendición habla precisamente de que un padre bendice a sus hijos. Y al recibir a Cristo, ustedes y yo nos convertimos en hijos. Y al recibir a Cristo entendemos que hemos recibido la bendición de Dios. Cristo representa el enviado. Dios envía bendición sobre su vida y sobre la mía. ¿Y cuándo la envía? Cuando entendemos que Él ya envió a su Hijo por nosotros. Todo aquel que le reciba a Él en el corazón, dice que inmediatamente se convierte en hijo de Dios. Así que eso es muy importante entender, la bendición en nuestra vida. Y qué bueno también poderlo entender en términos prácticos y reales. Así que hoy tenemos un invitado muy especial, Jeffrey, del distrito de La Molina, que nos va a compartir a través de su testimonio de vida cómo ha experimentado la bendición de Dios en cada cosa y en cada situación que ha vivido en este último tiempo. Bienvenido, Jeffrey, te escuchamos. Familia, buenos días. Estoy muy agradecido con Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Hoy quiero compartirles algo de mi testimonio personal. Yo trabajo en una empresa de la cual se encarga de dar internet a empresas y a hogares. Es una empresa de telecomunicaciones. El tiempo en que nosotros estamos laborando en esta cuarentena, los primeros días fue muy complicado porque estábamos trabajando en lo normal, como se hace. Y venía fiscalización, venía la policía, venía serenazgo y no podíamos seguir trabajando.
En una oportunidad, en esos 3 días que yo estaba laborando, tuvimos un altercado con el serenazgo, con la misma municipalidad, porque vinieron, nos querían agarrar todas nuestras cosas, escaleras, todo lo que teníamos materiales y llevarlo a su almacén, porque estábamos invadiendo propiedad y porque era un estado de emergencia. Y también nos querían llevar a la carceleta. Estábamos muy preocupados yo y mis compañeros, aparte por todo el contagio que estaba habiendo en la ciudad de Lima. Y decíamos, pero ¿qué decisión tomar? Entonces yo le pedí a Dios, Señor, te pido que tú me respondas, que me des esa claridad para entender si me quedo en casa o sigo trabajando. Y Dios fue tan claro y tan maravilloso que Él me respondió en Proverbios 3:29. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Y el Señor me respondió y me dio a entender que debo quedarme en casa hasta que se dé luz verde y pueda nuevamente seguir con mis labores. Entonces Dios le decía, Señor, pero si tú me dices que me quede en casa, te pido que me proveas, que seas mi proveedor, que seas el que me respalde económicamente. Y Dios es tan maravilloso que salí beneficiado para retirar mis fondos de la AFP. Estoy orando para que se concluya totalmente y sé que el Señor me respaldará y me seguirá dando esas oportunidades. Estamos teniendo estos tiempos de intimidad con Dios junto con mi esposa, levantándonos a orar, levantándonos a buscar a Dios y vemos su respaldo porque hay personas que nos llaman, amigos. En estas oportunidades, esta semana me llamó un amigo de mucho tiempo que dejó de buscar a Dios, que se apartó de su casa y me dice, Jeffrey, regresé a mi casa. Mi papá fue, me buscó, me dijo para regresar a mi casa. Y me dijo, pero ¿qué obra debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Después que pase toda esta cuarentena, ¿cómo debo yo seguir? No sé qué hacer. Yo le decía, Dios te va a responder, le decía. Dios va a hacer de que tu corazón, nuevamente, como dice en la Biblia, Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Así como David entendió cómo él lloró por la muerte de su hijo Absalón, cuando su hijo decidió ir en contra de la voluntad de su papá, de David. Él emprendió todo para que su gobierno, el gobierno de su padre David, sea arrasado. Pero un instante David salió huyendo y después David en un tiempo se enteró que Absalón había muerto. Y él estaba tan triste. Y Dios es tan maravilloso, le decía, que Dios volverá a tu corazón. Y no esperará que pase complicaciones en tu vida, sino que tú nuevamente volverás a honrarlo, a cuidarlo, a amarlo. Y tu relación mejorará. Y sé que Dios hará eso en tu vida. La prima de mi esposa la llamó y decía, hay tanta necesidad en la familia. Y decía, Karencita, ¿cómo yo puedo hacer para esto? Yo sé que están habiendo unas reuniones. Sí, le dije, prima, te paso las reuniones, hay que orar por ti, hay que conversar. Y vemos el respaldo de Dios también en eso. Estamos muy agradecidos porque Él siempre está atento a nuestras oraciones. Seguimos levantándonos temprano, seguimos buscando de Dios. Ella está aquí, trabajando desde casa. Y esa oportunidad que Dios nos da también a través de su vida de proveernos para poder comprender que Él escucha nuestra oración. Como dice en Lucas 18, del 1 al 7, que Él es un Dios, que Él es el Dios justo, que Él es el juez justo, que escucha a sus escogidos que claman de día y de noche. Y somos nosotros los escogidos, que tenemos esa labor en ese tiempo de cuarentena. Más que un tiempo de que yo entienda que me quedo en casa y me quedo en casa con Dios. Y por eso le digo, familia, que todo y cada uno de nosotros podemos encontrar respuesta en el Señor. Tan solo necesitamos acercarnos a su presencia de rodillas. Y sé que así como a mí y a mi esposa nos ha respaldado y a nuestra familia, sé que cuando uno verdaderamente le busca a Dios, Dios le respalda. Cuando uno dobla rodillas, Dios está atento a eso y ve nuestra oración. Y por eso les pido y de mucho corazón que hagan eso, así como nos enseñan nuestros líderes. Y tan maravillosos estos tiempos que estamos teniendo en esos tiempos de oración con nuestro líder mundial, con el líder Jimmy.
Y sé que Dios va a seguir respaldando nuestras vidas. Familia, que Dios los bendiga y les siga sobreabundando. Muchas gracias y muchas gracias, Señor, a nuestros líderes también que nos permiten tener estos tiempos de testimonio. Dios los bendiga, familia. Gracias. Muchas gracias, Jeffrey, por compartir tu experiencia y cómo has sentido la bendición de Dios sobre tu vida. Y es muy importante entender que la bendición en nuestra vida de nuestro Padre hacia nosotros como hijos ya fue derramada, ya fue enviada la bendición. Eso tiene un significado muy importante. Dos cosas muy trascendentales para aquellos que ya conocemos de Cristo y hablamos de Dios y nos denominamos cristianos. Es muy importante entender que la bendición la hemos recibido cuando recibimos a Cristo. Para aquellas personas que hoy se están conectando por primera vez, que nos acompañan, el hecho de que esta Semana Santa se hable de Jesucristo va más allá de una tradición. El encontrarse con Él a nivel personal, invitarlo a que haga parte de mi familia, a que Él entre a la puerta, abrirle la puerta de mi corazón, abrirle la puerta de mi casa, en este tiempo en casa con Dios, pues es algo muy importante. De pronto no le podemos abrir la puerta a nadie por todo este tema del COVID-19, pero si hay alguien que tenemos que abrirle la puerta de nuestra vida y nuestro corazón, de nuestro hogar, es a Jesucristo, porque al recibirlo estamos recibiendo todo el bien de Dios y la bendición de Dios. Por eso es tan trascendental conocerlo, acercarnos a Jesucristo, y nosotros, aquellos que ya le hemos conocido y le hemos recibido en el corazón, entender que a veces la búsqueda de Dios se nos ha convertido en tratar de buscar bendiciones, sin entender que la gran bendición ya la hemos recibido porque fue enviada una vez y por siempre para nuestra vida, para que le conociéramos y para que le experimentáramos. El amor del Padre hacia sus hijos fue enviar la bendición de su presencia, de su Hijo, y dejarnos la presencia de su Espíritu en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Y eso implica precisamente que Dios nos bendice. Acuérdense que estamos en Números capítulo 6, 24 al 26. Y la primera palabra clave que nos dice cuando se ora por bendición es: el Señor te bendiga, Dios te bendiga, ¿cierto? Y a eso se refiere como hijos de Dios. Pero ¿por qué somos hijos? Hay un versículo en la Biblia y vamos a leerlo. Yo les invito que como referencia tomemos Gálatas 3, 26 al 29. Y Gálatas 3, al 26 al 29, se refiere que somos hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y no importa de qué nacionalidad seamos, judíos, griegos, pero todo aquel que recibe a Cristo se convierte en hijo de Dios y en descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob. Recuerdan que hablábamos al inicio que a Moisés se le entregó cómo bendecir al pueblo escogido por Dios, al pueblo cuya descendencia es de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues de esta bendición se está refiriendo, y acá Gálatas nos lo explica claramente, que es a través de Jesucristo que recibimos, somos hijos de Dios y nos convertimos en aquel pueblo escogido, aquella descendencia. Es por medio de Jesucristo que nos convertimos en descendencia de Abraham y por ende recibimos esta bendición que está descrita en Números capítulo 6, 24 al 26. Con esa primera palabra que habla de el Señor te bendiga. El Señor nos debe bendecir a nosotros. El Señor nos envía su bendición al conocer a Jesucristo. Así, Él lo que le prometió a Abraham de ser una descendencia grandísima como las estrellas del cielo, como la arena del mar, una descendencia física y espiritual, ustedes y yo hacemos parte en el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Eso nos explica Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29.
¿Y por qué Dios nos bendice? Dios nos bendice porque somos sus hijos, porque nos amó desde la eternidad. Y entendemos que independiente al lugar que nos encontremos, independiente a la situación que estemos viviendo, no importa cuántos temores pueden generar toda esta situación del aislamiento social, de la cuarentena, de los temores y dudas del contagio, de la integridad física, pero también de pronto la crisis que se vive de tantos días confinados y en la convivencia, pero también aquellos temores referente a mi estabilidad económica, a mi bienestar futuro económico, a mis proyectos, a todos los planes que yo tenía para estos meses, este año. ¿Qué irá a pasar con todo esto? La bendición de Dios en nuestra vida desciende como un padre bendice a su hijo, porque somos sus hijos. Y no importa las circunstancias, no importa el lugar, la bendición de Dios siempre está en nuestra vida, no la limita absolutamente nada. Eso es muy importante entenderlo. La bendición de Dios para su vida, para la mía, está permanente. Cuando entendemos que el que nos acompaña es aquel Jesús que vino, que murió, pero también resucitó, mostrándonos el amor del Padre y reconciliándonos con ese amor eterno que tiene hacia nosotros sus hijos. Y hoy tenemos la hermosa bendición de conocer esto de primera mano, desde la palabra de Dios, y decirle, entiendo que el recibir a Cristo es recibir toda la bendición del Padre. Es maravilloso entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Jesucristo. Por eso este tema es muy importante en este tiempo de Semana Santa. Es muy importante entenderlo, es muy importante apropiarnos de él y entender que como un padre bendice a sus hijos, así el Señor nos bendice a nosotros. Pero también hay una segunda palabra muy importante y es el Señor me guarda. Dios te bendiga, el Señor te bendiga y el Señor te guarde, dice Números, la segunda palabra. Y un padre cuida de sus hijos, le da todo su bien, pero también un padre, yo tengo 2 hijos, ya muchos los han conocido, otros pues espero pronto que los conozcan, Lian y Luciano. Uno desea todo el bien para ellos, pero también la función de uno como padre es guardarlos y cuidarlos. Y esto es muy importante entenderlo. La bendición que Dios tiene para nuestra vida implica aquella que fue manifestada a través de Cristo, pero también esa bendición tiene ese segundo elemento que se llama me guarda. Un padre cuida y preserva la vida de sus hijos, los guarda en cada momento y en cada circunstancia. Y esto es muy claro en este tiempo que estamos viviendo. No importa las circunstancias, no importa el virus, obvio tenemos que cuidarnos y tener todas las medidas y cumplir todas las medidas de protección, pero es muy importante en este tiempo entender que un padre cuida y guarda a sus hijos. Eso es muy importante entenderlo. En decirle a Dios que entender este segundo elemento es muy importante porque Dios cuida, preserva, guarda y siempre estará cuidando la vida de sus hijos. Y bueno, qué bueno también a través de una experiencia y a través de la vida de Miguel, otro involucrado de acá del distrito de La Molina, de Perú, que nos comente también en medio de esta circunstancia cómo ha experimentado que Dios lo ha guardado. Así que cuéntanos, Miguel, y muchas gracias por participar. Buenas tardes familia, mi nombre es Miguel Chume Canales. Hago este video como prueba de testimonio. Actualmente me encuentro en el día 7 de aislamiento, ya que la semana pasada comencé a tener síntomas del coronavirus. Comencé con un dolor de garganta, pasó a fiebre y ya para el día viernes esto se agudizó. Ardor en los ojos, ardor en picazón en los oídos, malestar de cuerpo. En ese momento lo primero que hice fue llamar al centro de salud para que me puedan hacer la prueba de hisopado y por descartar
Me indicaron que tenía que esperar que esto se agudice un poco más aún para que recién pueda enviar una ambulancia y en todo caso me puedan hospitalizar. Eh, en ese momento la preocupación me embargó, tomamos las medidas de caso con mi familia, me aislé de manera responsable y lo que hice fue llamar al líder, a mi líder Wilson Paredes, para que pueda él orar por mí. El líder muy amablemente me dijo: Miguel, tranquilo, no te preocupes, voy a hacer una oración por ti, voy a hacer una cadena de oración por ti. Y es ahí donde siento que Dios ha obrado en mi vida, ya que a través de la oración que hicieron mis compañeros del PEC, a los cuales también agradezco por los mensajes de aliento, por los mensajes de apoyo que he recibido, el cual para el terminar del día yo me sentía mucho mejor, la fiebre se me bajó, el dolor de garganta se pasó. Es más, tengo todavía el ojo un poco rojo, porque es tan fuerte el malestar que sientes en ese momento que no tienes muchos ánimos. Entonces, ya para el terminar el día, como dije, yo me sentía sumamente recuperado. Hice oración juntos con ellos, me puse de rodillas, cogí mi Biblia y me encomendé a Dios para que Él pueda obrar en mí. Y es ahí donde yo siento que Dios me ha, me ha bendecido, me ha escuchado y he escuchado a todos mis compañeros y a los líderes que han orado por mí. Entonces esto es prueba más de que Dios, mientras nosotros lo busquemos, pues Él nos va a escuchar. Sigo todavía en mi proceso de cuarentena hasta que pueda cumplir los 15 días de aislamiento y ya recién poder salir. Agradezco a toda la familia del CENTI, mi familia del PEG, que han orado por mí y que están hasta la fecha pendientes de mi persona y esperando que me pueda recuperar al 100% y poder salir de esta batalla. Gracias. Bueno, muchas gracias a Miguel por contar su experiencia alrededor de cómo en medio de esta situación Dios le ha guardado y cómo pues vemos esa mano de Dios cuidándole en cada detalle y en cada situación difícil. Y pues bueno, continuando el punto de guardar, así como Dios nos guarda a nosotros, es tarea de nosotros guardar mi corazón. Es mi labor guardar mi corazón. Precisamente Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, pues porque de él mana la vida. Y es algo muy importante, claro, entendemos que Dios nos cuida, Dios nos guarda, pero hay algo lo cual depende de nuestra vida y tiene que ver precisamente con nuestro corazón. A veces no lo guardamos, a veces no cuidamos nuestro corazón y de pronto nos asustamos por de pronto algún peligro físico que pueda atentar contra nuestro bienestar físico. Claro que sí, es importante, pero hay algo mucho más peligroso aún que lo físico, porque de lo físico se encarga el Señor de guardarnos y cuidarnos, y en su soberanía Él actúa con mano poderosa y brazo extendido sobre nuestra vida. Pero es muy importante entender que en cuanto a mí me corresponde guardar mi corazón. Dios guarda a sus hijos, pero mi labor y mi tarea es guardar mi corazón. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también el Salmo 119:11 nos da otra enseñanza referente al guardar. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y a eso se refiere la segunda parte de guardar. Dios me guarda como mi Padre, pero mi labor es guardar mi corazón. Y la manera en que guardo mi corazón, la mejor manera, tiene que ver con su palabra, aquella que también fue enviada para bendición a mi vida.
Jesús es enviado, el Verbo hecho carne, y habitó en medio de nosotros, cumplió su misión y nos reconcilió con el Padre haciéndonos hijos. Y todo aquel que lo reconoce como el único Señor y Salvador es hijo, se convierte y recibe esa bendición. Su palabra fue enviada, Él fue enviado como la palabra viva, pero también su palabra, la que está escrita, representa apropiarnos de todas las promesas que Dios nos da, y es lo que ustedes y yo debemos guardar y atesorar en nuestro corazón. Guardar no significa guardarla y archivarla para que se nos olvide. Guardar quiere decir que la atesoramos como algo tan preciado, pero para ponerla por obra. Guardar quiere decir que está en nuestro corazón, porque como de él mana la vida, que era lo que veíamos en el punto anterior, pues entendemos que si guardamos en nuestro corazón su palabra, pues nuestra vida va a estar precisamente dependiendo de la palabra de Dios y sus promesas. Y en eso consiste precisamente. La tercera palabra tiene que ver con que el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Y qué es hacer resplandecer el rostro sobre nosotros? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, estas tres palabras son muy importantes. Dios hace resplandecer el rostro sobre su pueblo, manifestando su poder, manifestando su bendición, ¿cierto? La Biblia nos dice que Él resplandece su rostro sobre nosotros porque realmente Él está encima de nosotros, porque es nuestro Padre y nos bendice con todo bien y hace que su resplandor bendiga a sus hijos. Esa es la bendición que experimento. Fue el resplandor que experimentó Moisés cuando en la zarza experimenta ese resplandor, pero el rostro de Moisés también implica ese resplandor en el rostro de Moisés, implica la búsqueda de Dios y encontrarnos con el Dios que está por encima de mí y que hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero hay dos palabras muy claves que acompañan y tiene que ver con la mano poderosa y el brazo extendido. Y esa es la manifestación de la venida del Señor Jesucristo acá a la tierra a cumplir, así como sucedió con la salida del pueblo de Egipto, de Israel, salida de Egipto. Esas dos características, Dios resplandeció el rostro sobre ellos, manifestando de qué manera, con su mano poderosa y su brazo extendido. Dios es nuestra autoridad, de Él dependemos. Buscarla a Él implica alzar nuestro rostro y que Él nos mire con sus ojos de amor y misericordia y todo el bien y todo el resplandor de su gloria se manifieste a nuestra vida. Pero ¿de qué manera lo va a hacer? Con dos palabras claves, con su mano poderosa y su brazo extendido. En medio de esta situación es la oportunidad en que veamos que Dios resplandece su rostro sobre nosotros. Y esa debe ser la oración, que ustedes y yo en este tiempo necesitamos la mano poderosa y el brazo extendido de Dios en nuestra vida. Lo necesitamos. En medio de esta crisis que el mundo está, ustedes y yo necesitamos hacer y vivir esta oración y esta bendición, en el cual, de la misma manera en que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios resplandeció su rostro sobre ellos, tuvo misericordia de ellos, pero la mano poderosa y el brazo extendido fue el que los libró de las plagas, fue el que los sacó de Egipto y el que los llevó a cruzar el desierto y el que les llevó a poseer la tierra prometida. Estamos viviendo un tiempo en el cual ustedes y yo como hijos tenemos que experimentar que Dios nos mira con amor, resplandece su gloria sobre nosotros y se manifiesta metiendo su mano de poder, extendiendo su brazo de amor para salvarnos, para bendecirnos, pero con su mano poderosa, queriendo decir que Él todo lo puede en medio de esta situación y con su brazo extendido de amor para sacarnos de cualquier situación que estemos viviendo. A eso se refiere que hace resplandecer su rostro sobre nosotros.
Segunda de Crónicas 7:14 nos enseña que tenemos que buscar el rostro del Señor, que en eso consiste la oración y la búsqueda de Dios. La oración nos tiene que llevar a encontrarnos cara a cara con Dios como lo hizo Moisés. Y esa manifestación de la cara a cara implica que Él vuelva su rostro a nosotros, resplandezca, pero también meta su mano de poder y extienda su brazo de amor y misericordia hacia nuestra vida. En eso consiste. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, ¿cierto? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración y la búsqueda de Dios en este tiempo implica buscar ese rostro de Dios que resplandece sobre nuestra vida, que Él está sobre nosotros, así como en la Biblia describe claramente el papel del varón. Un varón entiende que su autoridad y el rostro de Dios está por encima de él para resplandecer sobre su vida. Él es cabeza, pero la cabeza del varón es Cristo, ¿cierto? Y Él es la cabeza de la casa. ¿Para qué? Para entender que Dios es el que en su resplandor voltea a ver con ojos de amor y misericordia, resplandece todo su bien y su gloria sobre nosotros y mete su mano de poder y extiende su brazo hacia nosotros para darnos precisamente la bendición. Y ahí entendemos también el papel que los varones, los padres de familia, el varón, tenemos en la casa. Un papel muy importante porque es no simplemente entender que es autoritarismo, sino entender que aquel que es cabeza es aquel que resplandece su amor, su misericordia hacia sus hijos. Y como varones debemos representar ese amor de Dios, ese cuidado, esa bendición, ese guardar y ese resplandecer el rostro de Dios. Y es muy importante en este tiempo. Terminando esta primera parte, vamos a hacer un ejercicio en familia. Nos faltan otros 3 puntos, pero vamos a hacer un ejercicio práctico para entender lo que Dios quiere comunicarnos en esta mañana. La palabra de Dios es viva y eficaz y la mejor manera es que cobra vida volviéndose una convicción y una verdad en nuestra vida. De la misma manera en que Moisés buscó a Dios y su rostro resplandeció sobre él, y el rostro de Moisés se convirtió en un rostro resplandeciente, como símbolo de que estaba conectado con la bendición de Dios. El Dios que lo bendice, el Dios que lo guarda y el Dios que hace resplandecer su rostro sobre él. En eso consiste este tiempo. Así que es muy importante que hagamos un ejercicio intermedio para que terminemos la segunda parte con los 3 siguientes puntos. ¿Qué vamos a hacer? Usted ahí va a tomar una hoja, va a estar en familia, pero cada uno va a recordar una promesa que haya en la Biblia, ¿cierto? Si la puede subrayar una promesa que Dios le haya dado y puede recordar esas promesas en las cuales ha entendido que Dios lo ha bendecido, ¿cierto? Si quiere puede compartirla ahí en familia, pero también la puede compartir en el chat ahí que estamos conectados, subrayarla en la Biblia o pedirle a Dios en este momento ahí en familia una promesa en la cual es muy importante entender la bendición que requiere. Para esto vamos a tomar 5 minuticos en el cual vamos a hacer ese ejercicio y de buscar esa promesa, de recordarla, de subrayarla, de compartirla y de escribirla también ahí en el chat y los que quieran compartir este tiempo. Así que mientras hacemos eso, vamos compartiendo y recordando las 3 palabras de Números capítulo 6, versículos 24 al 26 que hemos ya desarrollado. Dios me bendice, Dios guarda mi vida, pero también Dios hace resplandecer su rostro sobre mí.
principio te he amado, desde hace tiempo te he extrañado. En aquellos días que lloraste, me acerqué a ti a susurrarte que quiero acercarme cada día para que seamos solos tú y yo. Déjame amarte sin medida. Yo quiero habitar en ti y que haya vida en tu existir. Siempre te he amado hasta la muerte, aquella que di en una cruz, llevando todo tu dolor, porque te amo. Desde el principio te he amado, desde hace tiempo te he esperado. Aunque a veces no me respondiste, siempre he estado yo aquí a tu lado. Quiero acercarme cada día para que seamos solos tú y yo. Déjame amarte sin medida. Yo quiero habitar en ti y que haya vida en tu existir. Siempre te he amado hasta la muerte, aquella que di en una cruz, llevando todo tu dolor. Y aquel tiempo quedó atrás, suelta el pasado, toma mi mano y juntos comenzamos hoy un viaje nuevo. Déjame amarte sin medida. Yo quiero habitar en ti y que haya vida en tu existir. Siempre te he amado hasta la muerte, aquella que di en una cruz, llevando todo tu dolor, porque te amo. Inmediatamente que tengamos entonces la promesa, vamos a hacer un ejercicio muy importante en casa. Y utilizando los materiales que tengan a la mano, vamos a hacer un ejercicio en este mismo instante. Es para que podamos enviar las fotos por el chat, podamos subirlas a nuestras redes sociales con un hashtag muy importante, y es yo disfruto con Dios, ¿cierto? Y también en casa con Dios, que es nuestra eslogan de este tiempo de las conexiones virtuales. Así que utilizando los materiales que tengan a la mano, vamos a transcribir, a hacer esta promesa tan bonita de números 6, 24 al 26. Y lo puede hacer en una hoja, en una cartelera, pegándole figuras, pegándole fotos, y lo vamos a colocar en un lugar visible en nuestra casa para recordar que esta es la promesa de este tiempo en el cual Dios ya decidió bendecirnos al haber enviado a su Hijo Jesucristo a nuestra vida. Así que les animo, hagamos eso en este instante, tomémonos unos minutos, vamos a tomarnos unos 10 minuticos para hacer esto. Así que
contabilicemos el tiempo mientras que ahí estamos compartiendo para retomar con nuestros 3 siguientes puntos.
Bueno, y después de haber hecho en familia nuestro versículo para colocar en la casa y tomarnos las fotos y compartirlos en este chat, pero también compartirlos en las redes sociales. Continuemos con nuestros siguientes 3 puntos en esta mañana de jueves. Pues un saludo nuevamente especial para todos los de la ciudad de Guatemala que se conectan con nosotros. Seguimos entonces, ya vimos 3 puntos importantes. Uno de ellos, Dios me bendice, Dios me guarda, Dios hace resplandecer su rostro sobre mí. Pero también, ¿qué nos dice Números capítulo 6? La cuarta palabra nos dice algo muy importante y es la misericordia. Dios tiene de mi misericordia. Esa es la manera en que se ora para bendecir. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor tenga de ti misericordia. Y ahí nos tenemos que hacer varias preguntas. Una de ellas, ¿por qué Dios tendrá misericordia de nosotros? También pueden surgir preguntas en medio de situaciones tan difíciles. Si hay personas las cuales uno dice por qué han fallecido en medio de toda esta crisis de la pandemia. ¿Será que Dios no tiene misericordia de algunos sí, de otros no? ¿Será que Dios se olvida de algunas personas? Es una de las preguntas que nos podemos hacer. También, ¿Dios será que permite que quedemos alguna vez en vergüenza referente a sus promesas? Porque a veces nos quejamos en medio de las situaciones. Eso es algo muy bueno que reflexionar y tenemos un espejo muy importante y es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue una nación que vio la mano poderosa y el brazo extendido de Dios. Vio cómo Dios los bendijo, vio Dios cómo los guardó y vio la misericordia de Dios permanentemente sobre sus vidas. Al no entender la bendición de Dios, al no entender la misericordia de Dios sobre sus vidas, pues terminan muy seguramente quejándose, llenándose de temores, llenándose pues de muchos argumentos para decir Dios no estaba con nosotros. Pero era todo lo contrario. Del pueblo de Israel aprendemos que se parece mucho al ser humano, define al ser humano como tal, el pueblo y la historia de Israel, que muchas veces viendo las grandes bendiciones que tenemos, nos quedamos de pronto mirando la situación que está alrededor de nosotros y se nos olvida que Dios ya nos bendijo, dándonos su bien y dándonos su amor. Y nos quedamos solo en la queja, en la murmuración, en la querella, ¿cierto? En las acusaciones, en buscar culpables, en las murmuraciones, en quejarnos. Y en medio de esta situación no podemos caer en ello, porque es muy importante que entendamos que la bendición de Dios ya la tenemos. Eso significa la Semana Santa. Recordar y reconocer que la bendición de Dios ya está en nuestra vida. Es Jesucristo. Y es el momento para recibirlo en el corazón, para entender que no es un festejo más, no es una conmemoración más la Semana Santa. Es el momento en recibir a Cristo y que en Él se evidencia en nuestra vida la bendición de tenerlo. Teniéndolo a Él lo tenemos todo y podemos superar cualquier situación y no nos detenemos viendo solamente la queja, acusándonos, juzgando, ¿cierto? Quejándonos en medio de eso. Dios ha impartido bendición sobre nuestra vida. En número 6 habla de esa bendición, pero también habla que ha derramado misericordia sobre nosotros. También sobre mí su rostro lo ha alzado, pero también ha puesto sobre mí paz. Y esos son las tres cosas que vamos a hablar en esta segunda parte del tema y tiene que ver la primera con la misericordia. Dios a través de su palabra nos enseña que su misericordia es eterna y esa misericordia quiere decir que está por encima de la justicia, porque la ley es temporal, la ley fue creada en un tiempo, mientras la
misericordia de Dios es eterna, es por siempre. Ahí es donde entendemos que por encima aún de la justicia, que es el cumplimiento de la ley, está la misericordia de Dios. Y la misericordia es eterna como lo es su amor eterno por nosotros. Dios a ustedes y a mí nos ha amado eternamente. Recordemos la canción que escuchamos al inicio, las palabras de Dios a través de esa canción. Él nos ha buscado, Él nos ha amado y Él quiere seguirnos amando. Por su amor infinita y su misericordia eterna, su amor y misericordia eterna sobre nuestras vidas, es que ha derramado en nuestras vidas todo su amor y todo su bien. Y es por eso que ustedes y yo tenemos que clamar siempre al Dios misericordioso, al Dios que nos ama. Si no clamáramos al Dios misericordioso, pues no disfrutaríamos del bien y seríamos muy ingratos. De pronto creemos que el bien que tenemos es por nosotros mismos. En medio de todo esto, Dios aún permite todas estas situaciones que estamos viviendo para reconocer que todo el bien proviene de Dios. Todas las cosas buenas provienen de Dios. Su amor y su misericordia para nuestra vida. El segundo, en esta segunda parte, la segunda palabra que vamos a analizar es alza, en una frase, alza sobre mí su rostro. ¿Qué quiere decir? Parecido a la anterior, ¿cierto? Hizo resplandecer su rostro sobre nosotros y alza sobre nosotros su rostro quiere decir que Él es nuestra autoridad, que nosotros dependemos de Él, que cuando entendemos que en autoridad, la autoridad en Él, en obediencia nos sometemos y en amor para decidir agradarle. Estar bajo la autoridad de Dios quiere decir que nos da seguridad, nos da certeza en medio de la dificultad. Se va todo temor que estemos experimentando, toda angustia, toda desconfianza. Él genera protección, Él nos guarda en sus manos y Él vuelve su rostro hacia nosotros. Y una frase muy importante, Él volvió su rostro hacia mí para hacer resplandecer su rostro, pero alzó su rostro para mirarme a los ojos y mirándome a los ojos me llama por mi nombre y me da todo su bien. Acuérdese muy bien de esta expresión. Para finalizar con algo muy importante, Él pone en mi vida paz. Así como estar bajo autoridad es bendición para mi vida, también lo es, como lo dice el Salmo 29:11. Vamos a leer el Salmo 29:11. Dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y el Salmo 37, versículo 37 dice, considera al íntegro. Es necesario considerar al íntegro, dice la palabra de Dios. Y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un versículo que nos lleva a entender lo que el Señor Jesús vino a hacer y fue a traernos paz. La bendición sobre nuestra vida se evidencia cuando experimentamos paz. Ustedes y yo estamos en nuestras casas, estamos en cuarentena. Muchos podríamos decir, ¿será que Dios se olvidó de tener misericordia de nosotros y del mundo con tantas muertes, temor al futuro? Pues déjeme decirle que la bendición a su vida y en la mía ya fue enviada hace más de 2000 años. Se llama Jesucristo. Y Él ha tenido amor y misericordia por nosotros. Él nos ha guardado y nos seguirá guardando porque nos ha dado la salvación. Pero este es el momento para que en ustedes y en mí, en nuestra familia, se evidencie la bendición de Dios. ¿Sabe cómo? Experimentando paz. Esta es la gran prueba y ustedes y yo no podemos perder esta prueba. La gran prueba es experimentar paz en medio de estas circunstancias. Y así cierra. El Señor pone en nosotros paz. Juan 14:27 lo dice. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
La paz que necesitamos no nos la va a dar los reportes de las noticias, no nos la va a dar si se levanta o no la cuarentena, si bajan o suben las muertes. No, nada de eso nos va a dar la paz. Si regresamos al trabajo o no. La paz nos la da el Señor en medio de las circunstancias. Por eso Él nos dice que en medio de las circunstancias no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo. Es lo que le tenemos que entregar al Señor y es la manifestación de la bendición. Ustedes y yo, ¿cómo valoramos de que realmente hemos vivido, aceptado y valorado la bendición de Dios sobre nuestra vida? El que Jesucristo vino a cumplir un propósito y fue bendecirnos como hijos de parte del Padre. Jesús es la bendición para nuestra vida, pero es la paz la que mide eso en nuestra vida. Si hay algo que tenemos que experimentar en este tiempo, ahí en familia, es la paz. Y si usted ha perdido la paz por su convivencia, por sus temores, es tiempo en el cual le diga al Señor que usted quiere reconocerle a Él como la gran bendición que ha sido enviada del Padre. Pero que ustedes y yo experimentemos hoy, este Jueves Santo, la paz de Dios que sobrepasa cualquier circunstancia. Que ya no se siga turbando nuestro corazón, que ya no tengamos miedo a lo que va a suceder, así se haya alargado, en el caso de acá Perú, esta cuarentena hasta el 26 de abril. No importa, no tengamos miedo, no se turbe nuestro corazón. Es tiempo de reconocer la bendición que ya fue enviada y que está sobre nosotros. Y al orar, de la manera en que lo vamos a hacer ahora, tiene un significado muy importante. Que usted acepte a Cristo como la bendición que fue enviada por el Padre a usted como hijo, que usted reconozca esa bendición y que al reconocerla y apropiarse, téngalo por seguro que la paz de Dios va a reposar en nuestros corazones. Así que vamos a entender y vamos a hacer un ejercicio muy importante. Ahorita usted va a ver una imagen en pantalla, la cual le invito que hagamos ese ejercicio para que podamos orar. Y esta imagen usted ve resumida en una hoja virtual, la cual le invito que en una hoja en su casa usted la haga en su familia. En familia usted va a describir esas 6 palabras que hoy, esos 6 elementos que hoy hemos estudiado. Cómo Dios le ha bendecido, recordemos. En qué momento y en qué circunstancias Dios le ha guardado. Segundo. Tercero, cómo ha experimentado que Dios resplandece su rostro sobre usted. Recuerda esas 2 palabras que le añado ahí, muy importantes, con su mano poderosa y su brazo extendido. El cuarto, cómo usted ha experimentado la misericordia de Dios. El quinto, cómo ha visto que Dios ha alzado su rostro sobre usted, sabiendo que Él es la autoridad, sabiendo que le ha mirado a los ojos, llamado por su nombre para bendecirlo, para levantar su cabeza y darle. Y por último, cómo ha puesto paz y cómo ha experimentado la paz de Dios en su corazón. Y llenando esto, es muy importante que para finalizar podamos entender que como hijos de Dios y escogidos, hemos heredado la bendición de parte de nuestro Padre Dios. La bendición para que la experimentemos en familia, para apropiarnos de esa bendición, para entender que proviene de Jesucristo esa bendición. Pero es muy importante que este tiempo podamos orar en familia. Y en familia vamos a orar por la bendición, aquella que fue derramada en la cruz, cumpliendo Dios su misión de ser enviado y esa palabra que fue viva, el verbo hecho carne, vino, murió por nosotros, pero resucitó para hacer efectiva esa bendición sobre nosotros. Así que vamos a orar. Yo les invito que ahí donde están, vamos a reunirnos en familia, tomarnos de la mano y vamos a orar por la bendición, como tal y como lo describe este pasaje en la Biblia, Números
capítulo 6, versículos 24 al 26. Y cerremos los ojos. Qué hermoso, Dios, es entender tu amor hacia nosotros. Tú nos has atraído a ti, tú siempre has estado, Dios, buscándonos. Y hoy, Dios, utilizas este tiempo para hablar a nuestro corazón y edificar nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos edifica. Hoy entendemos a través de tu palabra que ya derramaste bendición sobre nuestra vida. Como Padre bueno, has derramado todo tu bien sobre nosotros al volvernos tus hijos a través de tu Hijo Jesucristo. Aquella palabra viva que fue enviada a los hombres. Aquella luz que vino a resplandecer en medio de mis tinieblas. Aquel Padre bueno que me manifestó todo su amor, enviando a su unigénito Hijo para que muriera por mí, por mis pecados, y me diera la gran bendición de conocerle, de recibir luz, salvación, de entender que con Él recibo toda la bendición y la restauración que necesita mi vida en este tiempo. Toda la bendición la recibo de parte tuya. Toda la bendición de un Padre que me guarda, que me cuida, un Padre que resplandece su rostro sobre mí y que en medio de las dificultades veré su mano poderosa y su brazo extendido que me ha sacado en medio del lodo, de la desesperación, me hizo sacar del pozo, de la desesperación y del lodo cenagoso. Aquel que pone mis pies sobre piedras y en sus alturas me hace volar. Aquel que ha tenido de mí misericordia. Aquel que ha alzado su rostro sobre mí y aquel que ha puesto paz en mi vida. Y yo les bendigo ahí en familia. Yo declaro esta bendición en este jueves de Semana Santa. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquella bendición que los guarda, que nos guarda de todo mal y de todo peligro. Aquella bendición que hace que la mano de Dios se manifieste y su brazo se extienda para salvarnos, para cuidarnos, para darnos salvación. Aquella misericordia que está por encima de la justicia, aquella que va acompañada del amor eterno, porque la misericordia es eterna. Y hoy buscamos al Dios misericordioso para que se manifieste con poder y nos bendiga y guarde nuestras familias, nuestros países, nuestras ciudades. Y Dios tenga de nosotros misericordia y tenga del mundo misericordia, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros ministerios, de todos nuestros países. Dios derrame su amor y su misericordia. Hoy clamamos por esa misericordia, que Él levante sobre nosotros su rostro para mirarnos a los ojos, para llamarnos por nuestro nombre, para alzar nuestras manos caídas, nuestras rodillas endebles, para levantar nuestra cabeza llena de vergüenza, de temor, de miedos, de dudas, de inseguridades, levantar nuestra cabeza para que miremos en lo alto, pongamos nuestros ojos en Él, para que confiemos y depositemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, para que hoy le demos gracias porque hemos recibido todo su bien a través de su Hijo Jesucristo. Y yo les bendigo para que reciban todo el bien de Dios en este tiempo como familia. Yo les bendigo para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, quite todo miedo y temor en sus corazones. No se turbe vuestro corazón y no tengan más miedo, porque Dios tomará cada una de estas circunstancias y veremos la gloria de Dios en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Con tu presencia nos quedamos, Padre. Amén. Bueno, familia, es un privilegio compartir con ustedes este tiempo. Es un privilegio recibir esta hermosa bendición en familia. Todos los del distrito La Molina, un abrazo inmenso. Escribamos ahí en el chat quienes nos han acompañado, familias nuevas, también les invito a que nos escriban y también les
invito a que hagamos parte de unos anuncios muy importantes que hoy quiero compartir con ustedes. Bueno, y uno de nuestros anuncios es que continuamos con nuestra campaña Por Amor a y tenemos acá un video de promoción para que sigamos uniéndonos a esa campaña. Te presentamos nuestra campaña Por Amor, la cual, a lo largo y ancho de nuestro país, nos permite desarrollar en nuestra sociedad un altísimo sentido de responsabilidad social. Y es que podemos afirmar que Dios es bueno. Cuando buscamos una guía de la salud integral y nos dejamos orientar, lo hemos encontrado. Hemos ayudado a decenas de familias a través de esta campaña y lo mejor, empezamos a ver que una familia restaurada ayuda a otras familias y, ¿por qué no?, a comunidades enteras. Porque cuando una casa decide ser edificada con el modelo que fue diseñada, se construye una mejor sociedad. Hoy somos testigos que si dejamos de vivir de manera agitada, dedicando tiempo a lo que de verdad importa, vemos que sí hay un buen motivo para preocuparnos por el prójimo. Por ello, a lo largo de todo nuestro territorio nacional, llevaremos a cabo nuestra campaña Por Amor. Empezando en los meses de abril y mayo, trabajando por amor a la mujer, con temáticas que incentivarán el espíritu emprendedor en cada una y brindando atención integral a mujeres en estado de vulnerabilidad. Continuando en el mes de junio, por amor al hombre, compartiendo con ellos tiempos de compañerismo y enriquecimiento de la palabra de Dios. En el mes de julio, por amor a la juventud, fomentando actividades exógenas de participación y recreación para los más jóvenes. En agosto, por amor al adulto mayor, implementando una brigada social de atención integral. En septiembre, por amor a la familia, con temáticas que promuevan la unidad familiar y actividades de diálogo entre los miembros. En octubre, por amor a la niñez, realizando el programa El País de la Alegría en instituciones educativas. En noviembre, por amor a mi barrio, proponiendo cambios en pro del cuidado de nuestro entorno, jornadas voluntarias de limpieza y embellecimiento de parques. Y en diciembre, nuestro gran cierre, con la campaña Por Amor a mi ciudad. Ya son más de 35 años, más de 200 ciudades en el mundo y más de 150,000 personas cada año que nos confirman el por qué vale la pena continuar realizando este magno evento. El feliz cumpleaños, Señor Jesucristo. Tú también forma parte de esta gran campaña. Y en este video de promoción tengo que invitarles a todos que hagan parte de un café virtual para el alma. Una actividad que usted y yo podemos hacer hoy y mañana en la tarde, invitándole a personas a compartir un mensaje de amor, de fe y de esperanza, y para contarles el testimonio de la bendición que tenemos en medio de las dificultades, tener a Cristo en nuestro corazón y compartir de ese bien, de ese amor y esa misericordia a otras personas. Así que con esta imagen también les invito a que lleguemos a muchos con este mensaje esperanzador del amor de Dios en medio de esta Semana Santa. Y por último, quiero invitarles a ser parte de un ayuno que tendremos 25 y 26, ¿cierto? En Guatemala también tiene sus fechas de ayuno, entonces les invito a que se acerquen a sus líderes y pregunten y busquen. Y hoy promocionamos este tiempo tan especial de ayuno para terminar 40 días que a nivel mundial se está promocionando en una cadena mundial de oración y ayuno, y a Perú nos corresponde el 25 y el 26 de abril. Así que inscríbase antes de este 11, porque el 11 nos reuniremos para dar una explicación a todos los que van a ser parte de esta cadena
de ayuno, pero también de esta fuerza unida de oración, donde cada persona va a tener 15 cuartos de hora, serán 96 en el día, para ser partícipes de este tiempo de oración. Terminar este mes como debe ser, en la búsqueda de Dios, reconociendo su grandeza, pidiéndole misericordia y esperando en su mano poderosa, su brazo extendido, milagros, convencido de que Él ha colocado paz en nuestros corazones. Dios les bendiga, familia. Nos vemos el día de mañana.